Es una radio como cualquier radio y no es una radio como cualquier radio, ¿no? En el sentido de que estructuralmente es un programa de radio. En realidad la idea es hacer una radio transversal, es decir, que sea una radio que pueda ir entrando en diferentes canales. Por eso estuvimos un tiempo en la cadena SER, otro tiempo en la COM, hemos hecho muchos programas en Radio Nacional de España, aunque la base siempre es una radio libre, que es Radio Contrabanda, aquí en el centro de Barcelona, que es un espacio de reflexión y de pensamiento sobre el sufrimiento mental junto a personas que han pasado o pasan, atraviesan la experiencia del sufrimiento psíquico. La idea siempre fue generar un espacio para problematizar los saberes que pueden surgir o que pueden existir en las personas con sufrimiento psíquico sobre su propia experiencia. Si uno parte de la idea de que generalmente las personas a partir del momento del diagnóstico pasan a ser, ¿no? Aquello, pasan a ser hablados por otros, dejan de tener jurisdicción sobre su propio itinerario vital, sobre su propia experiencia, sobre su pronóstico de recuperación, digamos. Entonces nuestra idea era generar un espacio para que pensar con ellas y con ellos, a ver cómo se hace esto de salir del sufrimiento psíquico, y al mismo tiempo cómo impacta esta cosificación que produce el diagnóstico sobre la vida de las personas. Y poco a poco se fue consolidando como un espacio de libertad y un espacio absolutamente poroso, porque no entendemos Nicosia como un lugar impermeable a lo que pasa afuera, sino que está abierto a la comunidad. Cualquiera puede ir a Radio Nicosia, cualquiera puede entrar tanto en los espacios de asamblea como en los espacios de producción de radio y pensar con nosotras, con nosotros. El otro día, hay mucha gente en prácticas que viene a Nicosia. El otro día un compañero nuevo que empezó a trabajar, hay un equipo de coordinación, está Lucía Serra, está John, está Helios, está Estela, está Fabi, hay un equipo de coordinación en Nicosia y después nicosianos y nicosianas juntos también en diferentes espacios, pero hay un equipo de coordinación que está en conexión permanente con la asamblea de Nicosia, ¿no? Y a uno de los compañeros nuevos, que viene del campo de los activismos gitanos, un tipo muy interesante, Helios, un compañero de Nicosia le preguntó: ¿pero tú qué eres? Siempre esta pregunta, ¿tú qué eres? ¿Tú eres profesional? ¿Tú eres de la locura? ¿Tú eres de dónde? ¿O tú eres practicante? ¿Qué eres? Entonces Helios le respondió, no viene del mundo de la salud mental, Helios, viene eso, del mundo de otros activismos. Le dijo: solo te puedo decir que nada de lo que se habla y se trata aquí me es ajeno. Y a mí me pareció una de las respuestas más brillantes en el sentido que grafica qué es lo que pasa en Nicosia. Cómo podemos construir un espacio en donde estamos pensando de los malestares, sufrimientos, desencuentros, conflictos, desde un lugar que está más allá de la captura que hacen muchas veces los diagnósticos psiquiátricos. Es decir, a veces partimos de la idea de que lo que le pasa a la persona con sufrimiento psíquico no es tan distinto de lo que nos pasa a nosotros y a nosotros, y es siempre una cuestión de graduaciones, ¿no? Intensidades, hay cosas más intensas, pero muchas de las vivencias que ellos y ellas atraviesan nos resuenan permanentemente a quienes no hemos atravesado esa experiencia de crisis psicótica o de lo que sea. Entonces, la idea es generar ese espacio que llamamos contextos de posibles para poder suspender los nombramientos de las categorías diagnósticas, porque entendemos que el diagnóstico, si bien sirvió en su momento para clasificar una serie de comportamientos, hoy el uso que se hace del diagnóstico reifica de tal manera que las personas dejan de ser para ser aquello que pasan a ser la sintomatología. Entonces nuestra idea es despegar. En Nicosia no sabemos los diagnósticos, no nos interesan los diagnósticos a menos que el otro lo quiera poner en juego. Y entendemos que el diagnóstico sirve. El diagnóstico también, hacemos esa distinción y sobre todo esta reflexión de cómo el concepto, la noción, la idea de diagnóstico, que originalmente es plantearse una serie de respuestas frente a una situación,
abrir un abanico de respuestas frente a una situación, analizar la situación. Hoy el concepto de diagnóstico ha sido colonizado, capturado por una etiqueta cerrada. Y si tú ves, todos los programas tienen los mismos nombres, los mismos conceptos, las mismas ideas de las cosas que le estaban pasando a la gente. El tema de la fragilidad, hay un programa sobre la fragilidad, un programa sobre la incertidumbre, otro programa sobre el encierro, todo lo mismo que estaba pasando. Entonces lo que entendemos siempre es que lo que le pasa a una persona con sufrimiento psíquico, en gran medida, no es tampoco banalizar los sufrimientos ni las crisis psicóticas por momentos, pero en gran medida tienen muchos puntos en común con lo que nos pasan, o son lo mismo en diferentes dimensiones con lo que nos pasan a todos. Entonces lo que nosotros hacemos en Nicosia es generar ese espacio en donde conversamos sobre eso. Sí. Crearse un nombre era una posibilidad, fue siempre una posibilidad, sobre todo por el miedo que generaba el hecho de abrirte, socializar un tipo de discurso que tú sabes que está condenado, ¿no? El otro día hablaba, leía el orden del discurso de Foucault, donde empieza a reflexionar sobre todo eso. Dice, el discurso del loco, ya sabemos dónde está el lugar que tiene el discurso del loco. Entonces ellos saben que el discurso del loco tiene ese lugar. Entonces hay que ocultarse. Históricamente me he ocultado. Entonces ahora empiezo a salir un poquito en la radio, había compañeras o compañeros que incluso ponían un pequeño pañuelo en el micrófono para que no me reconozcan la voz. Las primeras 2, 3, 4 semanas. Después cuando veían que no pasaba nada, que todo seguía bien, sacaban el pañuelo. Entonces ya, esta es mi voz. Y después sacaban el nombre, ¿no? O sea, la mayoría de ellos pusieron a un costado el nombre ese. Quedó, el de Princesa Inca quedó porque le funcionó muy bien en la SER, y ella... Pero ella ahora te dice, no, soy Cristina. Ella reivindica a Cristina, ¿no? Es decir, entonces fueron nombres para camuflar o para protegerse frente a la posibilidad de un ataque o de negación del discurso, porque ellos son conscientes del lugar social que tiene la idea de la locura. Entonces, a medida que se fueron dando cuenta que la gente con Nicosia respondía bien a nivel social, las llamadas por teléfonos que entraban, que felicitaban, las radios abiertas, ir a un congreso, a otro congreso, ahí se fue produciendo ese crecimiento, el poder hablarle a un otro, porque no solamente poder hablar en la radio, sino cuando hacemos en el posgrado de salud colectiva, hay compañeros de Nicosia, quien quiera de la asamblea, que va a hacer una sesión. Entonces son tipo 10 personas a veces que hacen una sesión. Y el hecho de que ellos les empiezan a hablar a futuros psiquiatras, psicólogos, etcétera, sobre cómo fueron tratados y cómo les gustaría que los traten, sobre qué piensan ellas, ellos, etcétera, esta idea de sentir ese reconocimiento o de esa simple acogida del otro va generando en ellos como ¿no? una estructuración, una recuperación de yo puedo ser porque hay un otro que me está dando un lugar para existir. Lo que pasa sistemáticamente con la locura es que no le damos lugar para existir. Entonces la única forma, el único lugar que le damos es aquel que pautamos nosotros como sociedad y como norma o como diagnóstico, etc. Y eso es uno de los primeros programas que hicimos también fue sobre los 2 mantras de los sistemas de salud mental aquí y en muchas partes del mundo, que son la adherencia al tratamiento y la conciencia de enfermedad. Vamos a dinamitar eso. ¿Qué significa? Vamos a deconstruirlo. ¿Por qué la persona no tiene adherencia al tratamiento? ¿Qué significa eso? Adherencia. Si yo cuando me duele la cabeza me tomo una aspirina. No, hay algo más ahí detrás. ¿Por qué la persona dice que no quiere saber nada con ese diagnóstico? ¿Porque no tiene conciencia de enfermedad? ¿Qué significa conciencia de enfermedad? Eso lo responde Pau en un programa de radio muy bueno, en donde habla de eso justamente, que él tiene conciencia de su sufrimiento, de su angustia, de su necesidad, de su falta de su piel fina,
de su falta de herramientas a veces para gestionar cierto absurdo de la vida, pero que no se reconoce en esa categoría que lo hunde y que lo reduce exclusivamente a una cuestión de neurotransmisores y que lo desactiva socialmente porque lo ubica en ese lugar de tú no puedes hablar. Entonces lo que él cuestiona es, yo no me estoy oponiendo al sufrimiento que tengo, sería un tonto, lo tengo, está ahí. Me pongo al nombre que tú le quieres dar a mi sufrimiento, que me genera más sufrimiento. Esto para decir que la clave de Nicosia tiene que ver con cómo dar acogida a todas esas singularidades. Cada uno está en su mundo, pero podemos llegar a generar un hilo común que sea justamente eso, la posibilidad de crear un espacio en donde cada uno pueda ser desde donde sea. Y eso nos teje. O sea, lo que nos hace colectivo, lo que nos hace grupo, es ese pensamiento común de que voy a dar lugar para que haya un otro que pueda estar desde el lugar que sea aquí, ¿no? O sea, el Nacho hablaba de una metáfora de la banda de jazz, que la trajo de otro filósofo que ahora no me acuerdo, Gillian creo que era. Que era una banda de jazz, cuando uno toca, los demás sostienen. Después toca el otro, los demás sostienen. Y después toca el otro, y los demás sostienen. Entonces, a mí me pareció brillante esa metáfora que la propuso en una clase que hicimos en el posgrado de salud colectiva. Y dije, Nacho, esa metáfora es brillante, porque eso es lo que intentamos hacer permanentemente en Nicosia. Le toca a tal, está hablando tal, los demás sostenemos, hacemos grupo, hacemos colectivo, hacemos vaso, hacemos piña, hacemos castelier, ¿no? Como vamos a sostener ahí. Eso tampoco es perfecto. Está lleno de líos. Me gusta recordar porque ese es el trabajo. El trabajo es hacer que eso suceda. Si ya fuese dado así permanentemente no teníamos nada que hacer. No, el trabajo permanente en Nicosia es tratar de recordarnos y de pensarnos en ese colectivo. ¿Qué nos une? La importancia o la necesidad de que el otro tenga un lugar para poder decir. Personas que han sido históricamente negadas, desautorizadas, porque esa es nuestra tarea, generar ese contexto para la palabra.